Muy bien, continuamos con esta segunda parte. Les hablaba de este pasaje que en sí es una exhortación, y aquí enfoca que no nos dejemos llevar por la mentalidad de esos burladores o despreciadores, o queriendo implantar una filosofía de indiferencia. Bueno, dice en Efesios 5, 6 hasta el 12: nadie os engañe con palabras vanas. No se dejen engañar, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, por sus vanas palabras que ellos llevan en su vida. No seáis pues participantes con ellos. Esto es como cuando Dios hablaba: salid de ese mundo, salid de ella, pueblo mío, y no seáis partícipes de sus pecados, ni de las plagas que vendrán. Por eso dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Sí vemos, ¿verdad?, por dónde Dios quiere conducirnos siempre, como hijos de luz, que somos de la luz, que no somos de la potestad de las tinieblas. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Eso es lo que viene de Dios. Viene bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. ¿Cómo las podemos reprender? Pues con nuestra vida que está en luz podemos amonestar o reprender, porque la luz es lo que manifiesta todo. La luz pone en evidencia las tinieblas, y la luz es algo que no agrada a los que quieren estar aferrados a la vida de tinieblas. Tinieblas, hablamos todo lo que viene de Satanás, todo lo que Satanás propició al hombre cuando indujo a Adán y Eva a que pecaran, y toda su semilla de maldad, todas las maneras y variantes y variedades de pecado vienen de él. Todo eso es las tinieblas. Pero más aún cuando tenemos comunión con Satanás. La Biblia dice que nosotros vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire, siguiendo la corriente de este mundo. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Bueno, en ese sentido, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien pónganlas en evidencia, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Bueno, a veces yo he tenido que decirle a una persona: mira, de eso ni siquiera debemos hablar. Nosotros no debemos ni siquiera comentar esas cosas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, en tinieblas. Bueno, a veces yo también soy amonestado cuando estoy hablando algo que no debo de hablar. No tengo para qué comentar algo de las tinieblas. El día llegará cuando los hombres sientan que están tan seguros y no necesitan la esperanza del día del Señor, de la segunda venida, completamente indiferentes,
despreciadores, rechazadores. Los majestuosos palacios y todas las cosas deseables que todas las clases de criaturas que Dios ha hecho y todas las obras de los hombres deben pasar por el fuego, que será fuego consumidor para todo lo que viene del pecado y todo lo que el pecado haya traído y producido en este mundo, aunque será fuego purificador por las obras de la mano de Dios. El juicio purificará todo lo que va a entrar a los cielos nuevos y a la tierra nueva. Ya no entrará, dice la Biblia, en esa ciudad celestial de Dios, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solo los que están inscritos en el libro del Cordero. Por eso Dios purificará por fuego. En el tiempo del diluvio le dio una segunda oportunidad a esta creación para ver si los hombres buscaban a Dios. Pero en este tiempo Dios acabará con esta creación y hará una nueva creación, y nosotros seremos criaturas eternas con un cuerpo glorificado, un cuerpo celestial, para vivir los planes eternos. O sea que esto es un tiempo pasajero hasta ese momento en que entremos en esa eternidad inagotable. ¿Qué será de nosotros si ponemos nuestros afectos en esta tierra y la hacemos la porción de nuestra vida? Aunque vemos que todas estas cosas serán quemadas. Por tanto, asegurémonos del gozo que vendrá más allá de este mundo visible. También la Biblia nos dice que pongamos la vista en las cosas que permanecen para siempre, en las cosas, dice, que no se ven, las que están anunciadas, como se está anunciando en este mensaje. Dice, porque las que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas. Debemos aprender a tener nuestro ojo claro para que todo nuestro ser esté en luz, en la luz de Dios. Solamente cuando consideramos las cosas, en todo, las cosas entre comillas, a la luz de la eternidad, aparecen en sus debidas proporciones y asumen su valor real. En un sentido general, universal, todas las cosas son temporales, pero las cosas nos han sido dadas para cumplir un plan de Dios, pero no para hacer de las cosas nuestro Dios. Eso es idolatría. Hacer de las cosas la vida, la satisfacción, la felicidad, el gozo. Bueno, esa es la mentalidad de los burladores. Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Antes nos había dicho que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y aquí Dios expresa en 2 de Pedro 3:9 que Él quiere que ninguno perezca. Ese es el corazón de Dios para todos, los buenos y los malos, aunque no hay buenos, porque Cristo murió por todos los pecadores. Entonces, Dios no quiere que ninguno de ellos, el más abominable, si Dios le está dando días de oportunidad, él puede arrepentirse. Y muchos abominables, como el apóstol Pablo,
Él se declaraba así, que había hecho muchas cosas que él creía su deber en contra de Cristo. Entonces, una persona, no importa cuán bajo haya caído, la misericordia de Dios está para recibirlo y aceptar. Y dice, sino que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, es un pensamiento y un deseo que es uno en sí. Dios quiere que ninguno perezca. Es lo mismo que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Bueno, es necesario que una persona llegue a una decisión en su vida que se llama arrepentimiento. El arrepentimiento se lleva a cabo en el corazón. Significa un cambio que se lleva en el corazón desde la raíz de todo nuestro ser. Es tan radical. Me acuerdo que a mí me decían compañeros o mis relaciones que tenía con otras personas, oye, pero ese cambio tan radical no creo que sea necesario. No todo es malo. No necesitas dejar todo. Y algunos se mofaban como burladores cuando yo me apartaba de eso y me decían, qué desperdicio, Adolfo, estás haciendo de tu vida. ¿Cuánto te estás perdiendo? Bueno, yo llegué al arrepentimiento tan radical, tan de raíz, ¿verdad?, que consideré que era necesario un cambio para siempre. Cuando Dios dice que Él quiere que todos los hombres se arrepientan, bueno, eso es lo que Él está pidiendo. Significa dejar de ser uno con el mundo, con el pecado, con el diablo, para ser uno con Dios. Cambiarás tu corazón de no entregarlo nunca más ni al pecado, ni al mundo, ni a Satanás, sino la decisión determinada de ser uno con Dios. Significa un cambio que viene de una decisión. ¿Dónde quieres obtener tu vida? ¿En el mundo o en el reino de Dios? Todo eso es lo que tiene que llegar a suceder en el corazón de una persona arrepentida. Arrepentida no significa perfecta. Arrepentida es que tiene su objetivo para su vida bien fijo, lo ha fijado, que Él quiere caminar con Dios en la persona de Jesucristo. Caerá, fallará, muchas situaciones se darán que Dios reprueba, pero Él se levantará y volverá a poner sus ojos donde los puso cuando recibió a Cristo. Él quiere continuar y Dios nos da la providencia para limpiar todos nuestros pecados. Con la misma sangre que limpió nuestro pasado, con la misma sangre limpiará nuestro presente día con día, hasta que salgamos de este cuerpo. Dios nos dará la provisión de su sangre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. No queda nada que Dios repruebe. Y eso es una obra continua. La sangre de Jesucristo nos limpia ante la ley de Dios de todo pecado. Bueno, no solo el limpiarnos, sino el restaurarnos de nuevo a la comunión con Él. Dios vuelve a hacerte sentir que Él está listo para continuar en comunión contigo. Y te lo expresa de una manera que tú sientes confianza para seguir con Dios en la base de que Dios ha perdonado esas fallas, o esas caídas, o esas debilidades, o esos errores, lo que haya sido.
Dios te hace sentir la confianza de su comunión para seguir adelante como si nunca hubieras pecado. Esa es la gracia, esa es la provisión de Dios en Cristo. De tal manera que el mejor de los cristianos no es perfecto, ni puede decir, es que yo ya no peco. Bueno, en un sentido es la cruda realidad. Siempre el pecado estará aflorando en nosotros, pero hay también una verdad que podemos testificar, que cada vez nosotros vamos teniendo victoria sobre prácticas de pecado que eran habituales y que encontrábamos placer y deleite. Es una verdad que podemos testificar, que llegamos a un momento en que aborrecemos esas maneras de pecar, que ya no queremos ni acercarnos a las situaciones que nos hacen caer, porque aborrecemos tanto eso por la comunión con Dios, la comunión de Dios conmigo, que Él me brinda, me hace ir aborreciendo. Pero aún así, no soy perfecto. Mis debilidades, mis limitaciones, mi falta de obediencia propiciará que yo siga entrando en pecado. Pero como ya conozco ese nivel de comunión, inmediatamente yo me apropio de Él, pido perdón a Dios, le pido que me limpie de esos pecados y le digo que me dé otra vez la llenura de su Espíritu. Mi objetivo está bien trazado. Yo quiero caminar con Cristo. Quiero llegar a la presencia de Dios siempre con Cristo. Dice, hablando de ese estado al que llegamos, el Señor lo había ya solicitado antes de partir, ese estado de unidad, de ser uno con Dios, y Dios le contestó eso en la cruz y en la resurrección, para que nosotros fuéramos uno con Dios. Fíjense cómo menciona aquí en Juan 17, 21 al 23. Él pedía, esta fue una oración y le fue contestada. Cuando Él resucitó, nos hizo aptos para caminar en esa unidad, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, para que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. La unidad es espiritual. Ese levantarte, restaurar tu comunión, seguir adelante, es la práctica de seguir siendo uno. Que el pecado no te separa, ni te detiene, ni te aparta, sino que la provisión de Dios en Cristo te levanta y te sigue llevando en la unidad. Esa unidad podemos decir que es la comunión perfecta, cuando nada te separa de la voluntad de Dios. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que les has amado a ellos como también a mí me has amado. Igual que al Hijo, en la misma medida, en la misma dimensión, nos ama a nosotros, porque Cristo está en nuestro corazón y porque en esa unidad Dios solo ve a su Hijo. Cristo es una vestidura de santidad perfecta. Dios me ve perfecto, no en mí mismo, me ve perfecto en Cristo. Nada me falta.
nada de condenar, nada de reprobar. Entonces, mi parte es mantener esa comunión, no permitir que el pecado me separe o me detenga o me confunda. Nada de eso debo de permitir. Esa es mi parte, ¿verdad? Por eso vienen estas exhortaciones tan precisas. Bueno, habíamos dicho que en este pasaje encontramos 3 verdades. Voy a hablar de la segunda verdad. También podemos ver en este pasaje que el tiempo debe considerarse siempre como una oportunidad para nosotros, los humanos mortales. El tiempo es provisto por Dios y es una oportunidad para sus planes maravillosos. Como Pedro lo veía, los años que Dios le dio al mundo fueron una nueva oportunidad para que las personas se arrepintieran y se volvieran a Él. Aquí está haciendo alusión después del diluvio. Una familia convertida, que sabían caminar con Dios, que Dios los había librado del juicio de la destrucción. Y Dios, desde esos tiempos del diluvio hasta este tiempo de la segunda venida de Cristo, ha sido un tiempo de oportunidad, de paciencia, de provisión. Y eso no es en grupos, eso es en lo individual. Dios nos asocia en la iglesia como un grupo, como un cuerpo, como una familia, como hijos de Dios, pero Él trata siempre en lo individual, de tal manera que aquellos que quieren retener la palabra son los que Dios puede ir usando en esa medida. Cada nuevo día es un don de la misericordia de Dios. Es una oportunidad para establecer una relación con Dios y desarrollarla, para crecer en una vida de piedad, para dar un paso que nos estreche más en la comunión, compañerismo y armonía con Dios. Pero lo peor que puede dar en su corazón un hombre a quien Dios llama para compartir con Él toda su gloria es la indiferencia. La indiferencia es una rebelión deliberada. No quiero, no me complace, no me gusta, yo quiero otra cosa, yo quiero mi vida otra cosa. Sí, es una rebelión deliberada, lo he determinado. Y lo manifiesto, pues, a lo mejor siendo respetuoso, no hablando mal, pero soy indiferente a los llamados de Dios, porque Él quiere que todo hombre sea salvo. Él quiere que todo hombre venga al arrepentimiento. Entonces, esa indiferencia y ese falso respeto es un pecado de rebelión que estará apretando el infierno de personas que deliberadamente se rebelaron ante la voluntad de Dios. ¿Cómo? Es que yo no creo eso, es que yo no quiero eso, es que yo no voy a ocupar mi vida en eso. Bueno, yo quiero decirles que muchos cristianos tienen que limpiar su corazón con esta palabra, porque guardan una cuota de indiferencia a caminar con Cristo. Y entre más tarde en ellos, su rebelión es más fuerte, al grado de que Dios ya no puede usarlos. Ya no querrán jamás entregar sus vidas a Cristo, endureciéndose en su corazón. Este mensaje es para cristianos, para que no nos endurezcamos. Y dice en Romanos 10:21, a propósito de esto que estoy diciendo: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor.
no quisieron entregar sus vidas como pueblo. Fueron descendientes de Abraham, descendientes de sangre, de raza, de religión, pero no fueron un pueblo entregado, un pueblo contradictor y rebelde. Y miren cómo dice Dios: todo el día extendí mis manos. Hermanos, esto es un llamado para los cristianos indiferentes. Y la indiferencia es una rebelión decidida. No quiero involucrarme más, no quiero prepararme más, no quiero usar las herramientas o los argumentos que Dios me da, no quiero. Bueno, tenemos que examinar nuestro corazón. Una paradoja está escrita aquí. La gente que está dispuesta a creer y aceptar, la gente en una gran mayoría está dispuesta a creer y aceptar a un Dios todopoderoso, si lo quieren, protector, proveedor, cuidador, consolador, misericordioso. Sí, yo quiero estar cerca de este Dios, pero no están dispuestos a creer y aceptar a Dios como el Señor, como Dios justo y santo, como el Dios eterno, como el Dios verdadero. Esa es la diferencia. Quieren estar cerca de Dios por la sombra que Dios les da en sus misericordias, en su paciencia, pasando por alto muchos pecados, soportando por la misericordia de Cristo ganada en la cruz, pero no quieren volver su corazón para ser uno. Cuando alguien quiere esto, lo primero que está dispuesto es aceptar la ley de Dios como la autoridad suprema en su corazón. Él acepta a Jesús como el Señor, como a quien él tiene que obedecer, servir, seguir, entregarle su vida. ¿Por qué? Porque él pagó el precio de su vida. Pero él quiere que lo hagamos por fe y en amor. Un Señor, un Dios justo y santo que no quiere convivir con el pecado. Un Dios justo que castiga el pecado. Un Dios eterno que nos llama a vivir estos días apresuradamente. La eternidad de este Dios eterno no es el Dios de este mundo, el Dios de las comodidades, el Dios de lo temporal, el Dios de las vanidades. No, es la vida que Dios nos ofrece desde ahora a la luz de lo eterno, de lo que permanece, de lo que queda para siempre. Un Dios eterno, verdadero. Bueno, eso será la diferencia entre los que van al cielo y los que no van al cielo. Y bueno, para un cristiano debe ser claro cuál es su Dios, quién es su Dios, y tener un limpio entendimiento, como dice Pedro, despertar su limpio entendimiento. ¿Quién es su Dios? El Señor, el Dios justo, el santo, el eterno, el verdadero. Ese es su Dios. Si hay otro Dios, bueno, Dios le decía a su pueblo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Muy bien, hermanos, con eso vamos a terminar esta parte de este mensaje, y todavía nos da para ver quizá todavía una segunda parte con este mismo tema.
enfocando el día del Señor que Él vendrá. Dios los bendiga.